Este es el cuento Alicia en el País de las Maravillas. Alicia empezaba a cansarse de estar sentada junto a su hermana a orillas del río, sin hacer nada. Además, como hacía tanto calor, se sentía amodorrada. Estaba pensando si merecía la pena levantarse e ir a buscar margaritas para hacerse un collar, cuando de repente apareció un conejo blanco con los ojos rosados. Alicia ni se inmutó, ni siquiera al oír que el animalito decía: «Madre mía, pero si es tardísimo». El conejo blanco se sacó un reloj del bolsillo del chaleco. Lo miró y echó a correr. En aquel instante Alicia se dio cuenta de que jamás había visto un conejo con chaleco y con un reloj de bolsillo. Así que ni corta ni perezosa se puso a correr tras él y lo alcanzó justo cuando se escondía de una gran madriguera. Poco después, Alicia hizo lo mismo. La madriguera era recta como un túnel, pero de repente torcía bruscamente hacia abajo, de modo que empezó a caer por lo que parecía un pozo profundo. Estaba muy oscuro para ver a dónde iría a parar, pero pudo distinguir que las paredes de ese túnel que lo recubrían estaban llenas de armarios y estanterías. Mientras caía, pudo alcanzar un tarro que decía mermelada de naranja. Por desgracia estaba vacío, así que lo dejó en un estante. Alicia avanzaba cada vez más rápido hasta el fondo del pozo. Como no podía hacer otra cosa, se puso a pensar en su gata. Mi querida Dina, cuánto me gustaría que estuvieras aquí conmigo. Alicia se estaba durmiendo y cuando comenzaba a soñar, ¡patapam!, había ido a parar sobre un montón de hojas secas. La caída había terminado. Alicia se levantó de un salto y vio al conejo blanco corriendo por un largo pasillo. No había tiempo que perder, así que echó a correr como una flecha, justo a tiempo para oírle decir: «Válganme mis orejas y bigotes, qué tarde se me está haciendo». Entonces dobló la esquina y le perdió la pista. Alicia había llegado a un vestíbulo bajo y alargado, rodeado de muchas puertas. Todas estaban cerradas. El centro de la habitación estaba presidido por una mesita de cristal con 3 patas, en la que había una llave dorada. No encajaba en ninguna de las cerraduras, pero entonces Alicia le llamó la atención una cortina y detrás había una puertecita de apenas 40 centímetros de alto. Menuda sorpresa se llevó al ver que la llave encajaba en esa cerradura. Desde el umbral distinguió el jardín más extraordinario que había visto en su vida, con flores de bonitos colores y fuentes refrescantes. Le habría encantado dar un paseo, pero ni siquiera su cabeza habría podido pasar por la puerta. Apenada,
Alicia cerró la puerta y se acercó a la mesita de cristal, donde ahora había un frasco que decía «Bébeme». Alicia dudó un momento, pero al final dio un sorbo. El elixir sabía a tarta de cerezas, a natillas, a piña, a pavo asado, caramelo y tostadas con mantequilla. Así que se lo bebió de un golpe. ¡Qué sensación más extraña!, dijo Alicia mientras empezaba a encogerse hasta medir apenas 25 centímetros. Ahora sí que pasaría por la puerta que llevaba a aquel jardín, si no fuera porque olvidó la llave en la mesita y ahora no podía alcanzarla. Pero entonces vio una cajita de cristal bajo la mesa con un pastelito que decía «Cómeme». Alicia le dio un mordisquito y luego otro hasta que dio buena cuenta de él y empezó a crecer. «Curiorífico y rarífico», exclamó. «Adiós, piececitos míos». Alicia miró hacia abajo, pero había crecido tanto que apenas podía distinguir sus pies. Por si fuera poco, se dio un golpe en el techo y se hizo un chichón. Pero si medía más de 2 metros. Entonces agarró la llavecita dorada y corrió hacia la puerta del jardín. Pobre Alicia. Lo único que podía hacer era tumbarse de lado y ver el jardín, con un ojo nada más. Ahora sí que le resultaría imposible cruzar el umbral. Entonces se sentó y se puso a llorar desconsoladamente. Y cuanto más pensaba que debía dejar de llorar, más lágrimas derramaba, hasta que a su alrededor se formó un gran charco de 10 centímetros de profundidad. Al cabo de un rato, oyó el ruidito de unas pisadas a lo lejos. Era el conejo blanco, que regresaba vestido elegantemente con un par de guantes de piel de cabritilla en una mano y un gran abanico en la otra. Alicia le llamó. «Disculpe, señor», le dijo. El conejo se llevó tal susto que soltó los guantes y el abanico y echó a correr, como alma que lleve el diablo. Alicia recogió los guantes y el abanico. Allí dentro hacía mucho calor. Así que comenzó a abanicarse cada vez más deprisa. Entonces se miró las manos y se quedó perpleja al ver que llevaba puesto uno de los diminutos guantes del conejo. «Debo estar encogiendo otra vez», pensó, y al ver que era abanico lo que la hacía empequeñecer, lo soltó apresuradamente antes de que la hiciera desaparecer por completo. De repente resbaló, los guantes salieron volando y ¡chap! El agua salada le llevaba a la barbilla y los guantes flotaban a su alrededor. Al principio pensó que había ido a parar al mar, pero luego
Cayó en la cuenta de que era el charco de lágrimas que había derramado cuando medía más de 2 metros. ¿Quién me mandaría a mí a llorar como una Magdalena?, exclamó Alicia mientras nadaba hacia la orilla e intentaba secarse. Al cabo de un rato volvió a aparecer el conejo blanco. ¿Dónde los habré dejado?, murmuró ansiosamente. Alicia imaginó que el conejo estaba buscando los guantes y el abanico. Entonces el conejo la vio y le dijo enfadado: «Ve a casa y tráeme ahora mismo un par de guantes y un abanico». Alicia se asustó tanto que se puso a correr hacia donde señalaba el conejo. «Me ha confundido con su criada», pensó. En sus adentros mientras corría. Pronto vio una casita con las letras C, blanco, grabadas en una reluciente placa de latón junto a la puerta. Alicia entró en la casa, subió las escaleras y junto a la ventana vio una mesa con un par de diminutos guantes blancos de piel de cabritilla y un abanico. Los agarró y cuando ya se iba, se fijó en un frasco que había cerca del espejo. Alicia lo abrió y se lo acercó a sus labios. Antes de que se hubiera tomado la mitad del elixir, notó que la cabeza le llegaba al techo y dejó de beber para que no se le doblara el cuello. Aún así, como no paraba de crecer, no le quedó más remedio que sacar un brazo por la ventana y un pie por la chimenea. En unos minutos, el conejo se plantó ante su casa e intentó abrir la puerta, pero el codo de Alicia se lo impedía. Entonces decidió entrar por la ventana. Eso sí que no, pensó Alicia, que abrió la mano como si quisiera agarrar algo. Y entonces oyó un gritito. El conejo blanco se había caído de la escalera. Al poco rato le sorprendió un golpeteo de piedrecillas contra la ventana que iban convirtiéndose en pastelitos, con la esperanza de que la hicieran encoger. Engulló uno y observó encantada cómo empezaba a menguar. En cuanto creyó que podía pasar por la puerta, salió de la casa y se puso a correr como una flecha. Después de recorrer un buen trecho, Alicia llegó a un bosque muy frondoso y decidió buscar algo de comer o beber, con lo que pudiera crecer de nuevo. Entonces vio una seta gigantesca y después de mirar debajo, a ambos lados y detrás, se le ocurrió que podía haber algo encima. Se puso de puntillas, miró por encima de la seta y sus ojos se toparon con los de una oruga azul que estaba sentada sobre la seta, con los brazos cruzados. «¿Quién eres tú?», le preguntó la oruga. «La verdad es que ni siquiera yo lo sé». «Señora,
le contestó Alicia con timidez. Sé quién era en esta mañana al levantarme, pero no he dejado de cambiar varias veces desde entonces. Soy incapaz de conservar la misma estatura 10 minutos seguidos. ¿Cuánto te gustaría medir?, preguntó la oruga. Me gustaría crecer algo más. 8 centímetros es muy poca cosa, aseguró Alicia. Es la estatura perfecta, sentenció la oruga, enfadada, mientras se ponía derecha. Medía exactamente unos 8 centímetros. Después se bajó de la seta y se alejó diciendo: un lado de las setas te hará crecer y el otro te hará empequeñecer. Alicia arrancó un trozo de seta de cada lado. En cuanto probó el lado de la derecha, notó que la barbilla le tocaba al suelo. Después probó el de la izquierda y el cuello empezó a crecerle, como si fuera una serpiente. De modo que decidió mordisquear un poco de cada lado hasta alcanzar su estatura normal. Después, al divisar una casa muy cerca de donde estaba, comió un poco más hasta que midió 23 centímetros, el tamaño ideal para conocer a sus dueños. Mientras Alicia se acercaba a la casa, vio a un mensajero que atravesaba el bosque como una flecha y llamaba enérgicamente a la puerta. Le entregó al criado una carta casi más grande que él y anunció en tono solemne: para la duquesa, una invitación de la reina para jugar el croquet. En la casa había un ruido ensordecedor, chillidos, estornudos y algún que otro golpe estrepitoso, como si un plato se hubiera roto en 1000 pedazos. Pero Alicia estaba decidida a entrar, por lo que se deslizó rápidamente junto al criado y atravesó el umbral. Había ido a parar a una cocina enorme. La duquesa estaba sentada en el centro con un niño en brazos y una cocinera removía un gran caldero de sopa. El aire apestaba a pimienta, por lo que Alicia, la duquesa y el niño no podían dejar de estornudar. Y eso cuando el niño no chillaba. La única que no estornudaba era la cocinera, además de un gato enorme que estaba sentado junto a la chimenea y sonreía de oreja a oreja. ¿Por qué sonríe así el gato?, preguntó Alicia tímidamente a la duquesa. Porque es un gato de Cheshire, ni más ni menos, le contestó la duquesa. De repente la cocinera empezó a tirar a la duquesa y al niño todo lo que encontraba a mano. Un enorme cucharón, cazuelas, fuentes y platos. La duquesa ni se inmutó, ni siquiera cuando los proyectiles la alcanzaban. Y el niño chillaba tan fuerte que hubiera sido imposible decir si la cocinera le había dado o no lo había golpeado. ¿Te apetece mecerlo un rato?, preguntó la duquesa a Alicia, lanzándole el niño sin ningún
miramiento. Voy a regalarme para jugar al croquet con la reina. Dicho esto, salió de la cocina. El niño bufaba y gruñía ruidosamente, mirándola más de cerca. Alicia se dio cuenta de que en realidad se trataba de un cerdito. Pensó que era absurdo tenerlo en los brazos más tiempo, de modo que lo dejó en el suelo y observó cómo se perdía entre la espesura del bosque. Al salir de la casa, Alicia se quedó de piedra al ver al gato de Cheshire sentado en la rama de un árbol. El animal se puso a sonreír en cuanto la vio. Parecía inofensivo, pero aún así creyó que sería más prudente tratarlo con respeto. Mínimo, de Cheshire empezó a decir a Alicia: ¿podrías decirme qué camino tengo que tomar para salir de aquí? Eso depende mucho de dónde quieras ir, le respondió. Con esta respuesta Alicia se sintió aún más perdida, así que probó con otra pregunta. ¿Cómo es la gente que vive por acá? Por allí, contestó el gato, haciendo un gesto con la pata. Vive el sombrerero y por allá, dijo moviendo a la izquierda, la liebre de marzo. Visita a quien quieras, los dos están locos, le contestó. No sé si te apetece estar con los locos, puntualizó Alicia. Pero eso es algo que no se puede evitar, dijo el gato. Aquí todos estamos locos. ¿Vas a ir a jugar al croquet con la reina? Y dijo Alicia: me encantaría, pero por ahora no me han invitado. De repente el gato Cheshire desapareció. A Alicia no le sorprendió nada de eso. Se estaba acostumbrando a que pasaran cosas raras a su alrededor. Esperó un poco por si volvería a aparecer de nuevo el gato, pero como no lo hizo, caminó en dirección a donde vivía la liebre de marzo. Sombrereros, ya he visto algunos, pensó. Seguro que la liebre de marzo es mucho más interesante. Entonces miró hacia arriba y vio al gato sentado de nuevo en la rama. Al poco rato volvió a desaparecer. Esta vez poco a poco, comenzando por el extremo de la cola y terminando por la sonrisa, que permaneció intacta mucho después de que todo el resto se desvaneciera por completo. Alicia caminó un trecho hasta que divisó la casa de la liebre de marzo. Mejor dicho, la casa o lo que fuese aquello, ya que la chimenea tenía forma de orejas y el tejado estaba cubierto de piel. Habían puesto la mesa debajo de un árbol, delante de la casa, y la liebre de marzo y el sombrerero estaban tomando el té. Sentado entre ellos había un lirón que dormía profundamente, y los dos hablaban por encima de su cabeza, aunque la mesa era muy grande. Los tres estaban apretujados en un rincón. No hay sitio, no hay sitio, gritaron cuando vieron aparecer a Alicia. Pero si hay espacio de sobra, replicó Alicia, indignada, y se sentó
en un sillón que había en un extremo de la mesa. ¿En qué se parecen un cuervo y un escritorio?, le preguntó el sombrerero. Alicia se quedó callada un minuto mientras intentaba resolver el acertijo. Intentó recordar todo lo que pudo de cuervos y escritorios, que era más bien poco. Me rindo, dijo. ¿Cuál es la respuesta? No tengo la menor idea, contestó el sombrerero. Alicia lanzó un suspiro de fastidio. Me parece que podrían encontrar otras maneras de matar el tiempo, que no fueran plantear acertijos. Sin respuesta, dijo la niña. El sombrerero sacudió la cabeza tristemente. Si conocieras el tiempo tan bien como lo conozco yo, no hablaríais de matarlo. El tiempo es todo un personaje. Nos peleamos el pasado marzo y desde entonces no quiere hacer nada por mí. Siempre son las 6 de la tarde. ¿Por esto hay tantos servicios de té en la mesa?, preguntó Alicia. Así es, dijo el sombrerero, con un suspiro. Siempre es la hora del té. Y no tenemos tiempo de lavar la vajilla. Por eso damos vueltas alrededor de la mesa para encontrar una taza limpia y empezar de nuevo. Mientras hablaba, iba cambiando de silla. Esta es la merienda más estúpida de mi vida, pensó. Alicia, no pienso volver nunca más. Y dicho y hecho, se levantó de la mesa y se fue. Delante de sus narices, Alicia vio un árbol que tenía una puerta en el tronco. Cuando estuvo dentro del árbol, se encontró de nuevo en el gran vestíbulo con la mesita de cristal, la llave dorada y la puerta que conducía al maravilloso jardín. Mordisqueó un trozo de seta, se había guardado un pedazo en el bolsillo hasta que midió 30 centímetros, cruzó el umbral y entró en el jardín. 3 jardineros estaban pintando de rojo un gran rosal, lleno de muchas rosas. ¿Querrían hacer el favor de decirme por qué están pintando las rosas de rojo?, preguntó Alicia. Pues verá, señorita, dijo uno de ellos, resulta que deberíamos haber plantado un rosal rojo, pero nos equivocamos y lo plantamos blanco. Y si la reina lo averigua, ordenará que nos corten la cabeza a todos. De repente, otro jardinero exclamó: ¿Que viene la reina? ¿Que viene la reina? Los jardineros se echaron de bruces al suelo. Alicia vio entonces un cortejo formado por la sota de corazones, un pelotón de soldados y la reina y el rey de corazones. Cuando la reina se dio cuenta de lo que hacían los jardineros, gritó: ¡Que les corten la cabeza! Después dio media vuelta y se fue. Pero antes de que los soldados se dieran cuenta de lo que ocurría, Alicia ayudó a los jardineros a esconderse en una gran maceta. Después de buscarlos unos minutos, los soldados se dieron por vencidos y se dirigieron en la misma dirección que había tomado la reina. Alicia los siguió hasta el campo de croquet. Jamás había visto nada igual. Las pelotas eran erizos vivos. Los mazos eran flamencos y unos soldados a 4 patas
hacían de arcos. Cuando Alicia logró dominar al flamenco y metérselo bajo el brazo, con el largo cuello enderezado, el pájaro la miraba tan sorprendido que ella no podía contener la risa. Y cuando le había vuelto a bajar la cabeza y se disponía a lanzar de nuevo, el erizo se había desenroscado y se alejaba arrastrándose. Menudo juego tan difícil. Alicia decidió escapar sin que la reina se diera cuenta. Al poco rato Alicia se tomó con un grifo. ¿Ya has visto a la falsa tortuga?, le preguntó el grifo. No, contestó Alicia. Nunca he visto ninguna ni he oído hablar de ella. Pues acompáñeme, dijo el grifo, y la falsa tortuga te contará su historia. Habrían recorrido poco trecho cuando vieron a la falsa tortuga sentada, triste y sola en una saliente de roca. Cuando se aproximaron, Alicia la oyó sollozar, como si alguien le hubiera roto el corazón. ¿Por qué está triste?, le preguntó al grifo. Son solo imaginaciones suyas, le contestó. No le ha ocurrido ninguna desgracia. Luego el grifo se dirigió a la falsa tortuga. A esta señorita le gustaría conocer tu historia, le dijo. Se la contaré encantada, le contestó la falsa tortuga. Después se produjo un largo silencio, solo interrumpido por los sollozos del animal. Cuando éramos pequeños, dijo por fin más tranquila, íbamos a la escuela del mar. El maestro era una vieja tortuga a la que llamábamos Galápago. ¿Y por qué le llamabais así, Galápago?, preguntó Alicia. Porque tenía a gala enseñar en una escuela de pago, contestó la falsa enfadada. Pareces tonta, niña. ¿Y cuántas horas de clase teníais, preguntó Alicia. El primer día 10, contestó la falsa tortuga. El segundo 9, y así sucesivamente. ¡Qué horario tan extraño!, exclamó Alicia. Por eso se llamaba curso acelerado, aclaró el grifo, porque cada día iba más rápido. De repente se oyó un grito a lo lejos. ¡Que empiece la sesión! ¿Hay un juicio?, preguntó Alicia. Pero el grifo la agarró de la mano y empezó a correr diciéndole, ¡vámonos de acá! Cuando Alicia llegó, la reina y el rey de corazones estaban sentados en sus tronos, rodeados de una gran multitud, todo tipo de pájaros y otros animalitos, así como una baraja de cartas. La sota encadenada estaba delante de todos ellos, y el conejo blanco tenía el clarín en una mano y un rollo de pergamino en la otra. El rey ejercía de juez con una peluca bajo la corona, y el estrado estaba ocupado por 12 miembros entre pájaros y otros animales. En el centro de la sala había una mesa con tartas. ¡Silencio en la sala!, gritó el conejo blanco. Heraldo, leed la acusación, ordenó el rey. El conejo dio 3 toques de clarín, desenrolló el pergamino y leyó. La reina varias tartas cocinó. Un día de verano azul, la sota de ellas se apoderó
y se las llevó a Estambul. Considerad vuestro veredicto, pidió el rey al jurado. Todavía no, le interrumpió apresuradamente el conejo. Hay muchas cosas antes de esta parte. Llamad al primer testigo, pidió el rey. Que entre el sombrerero, gritó el conejo blanco. Y el sombrerero, loco, entró con una taza de té en una mano y un trozo de pan con mantequilla en la otra. Os ruego me disculpéis, majestad, pero no había terminado de tomar el té cuando fui convocado a este juicio. Di lo que tengas que declarar, le pidió el rey, y no te pongas nervioso o te hago ejecutar en el acto. En ese preciso momento, Alicia experimentó una sensación muy extraña. Estaba creciendo de nuevo. Solo soy un pobre hombre, majestad, dijo el sombrerero, con voz quejumbrosa. Lo que soy es un pobre orador, dijo el rey. Podéis iros. Llamar al siguiente testigo. Alicia se llevó un buen susto cuando oyó que el conejo blanco decía: Alicia. Estoy aquí, contestó. Y se levantó de un salto sin pensar que había crecido desmesuradamente en los últimos minutos. Y sin querer golpeó el estrado con el borde de su falda. Los miembros del jurado salieron disparados. Vaya, cuánto lo siento, y se disculpó. Cuando el jurado tomó asiento de nuevo, el rey preguntó a Alicia: ¿Qué sabéis vos de este asunto? Nada, contestó Alicia. ¿Nada de nada?, insistió el rey. Nada de nada, repitió Alicia. Entonces el rey abrió un libro y leyó: Artículo 42. Toda persona que mida 1 kilómetro deberá abandonar la sala. Y todos miraron a Alicia. Pero yo no mido 1 kilómetro, replicó Alicia. Sí lo mides, insistió el rey. Mide casi 2 kilómetros, añadió la reina. Me da igual, no pienso moverme de aquí, replicó Alicia. Este artículo no vale. Os lo habéis sacado de la manga. El rey palideció y pidió al jurado que el jurado considere su veredicto. De ninguna manera, se quejó la reina. Primero la sentencia, el veredicto después. Menuda tontería, gritó Alicia. ¿Cómo va a dictarse sentencia si antes no hay un veredicto? Callaos, dijo la reina, que empezaba a ponerse violácea. No me da la gana, contestó Alicia. Que le corten la cabeza, chilló la reina en voz en grito. ¿Quién os hará caso?, dijo Alicia, que ya había recuperado su estatura normal. No sois más que una baraja de cartas. Al oír esto, la baraja completa se elevó por los aires y cayó en picada encima de ella. Alicia gritó y trató de quitarse las cartas de encima. De inmediato se dio cuenta de que estaba tendida junto al río, con la cabeza en el regazo de su hermana, que le estaba quitando unas hojas secas que le habían caído en la cara. «Despierta ya, Alicia, despierta», le pidió
su hermana. Has dormido un buen rato. He tenido un sueño muy extraño, hermana, le dijo Alicia, y le contó a ella la insólita aventura. Luego se levantó y se fueron a casa a tomarse un rico y delicioso té. Y mientras corría pensaba en el sueño tan maravilloso que había tenido. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Era solo un sueño de Alicia. Para ti, mi amor, Carmen, con mucho amor, de tu abuelita Cori. Te amo. Feliz noche, mi amor.